Hace 2 años se me hizo una relación con quien actualmente es mi novia. A los pocos meses de nuestro noviazgo, comenzamos a vivir juntos. Aparte de las situaciones comunes en las parejas, no habíamos tenido ningún problema hasta que esta noche, en julio del 2019, cuando, para mí, fue una de las cosas más atemorizantes que he vivido. Esa noche estaba viviendo con mis amigos en la cuadra de mi casa, mi novia se había quedado porque no se sentía bien y eran pasadas las 12 de la madrugada. Decidí volver cuando, de repente, aparece mi hermana con una expresión preocupada, corriendo a buscarme. Al preguntar qué había sucedido, me explicó que mi novia estaba rara y que por esa razón me había venido a buscar. Apenas terminamos de hablar y mi novio apareció caminando detrás de mi hermana, se movía sin coordinar, como si no controlara su propio cuerpo. Por suerte, otra mano venía atrás de ella y ambos logramos llevarla a la casa. Cuando lo intentamos acostar, comenzó a gritar de manera histérica que necesitaba hablar con su madre. Su actitud parecía que había bebido, pero no le alcohol ni nada por el estilo. Intenté que se acostara, que se durmiera, pero no quería. De un momento a otro terminó vomitando cosas en los pivots y me maldijo de 1000 maneras posibles. Entre los insultos se podía escuchar una voz tétrica y grave que me decía que la iba a llevar conmigo. Cuando mi hermana escuchó la manera en que estaba expresando, se supo que esa no era mi novia, sino que más bien estaba poseída por alguna entidad. Mi madre era corredera, por lo que ambos tenemos habilidades para detectar eso. Tipo de cosas paranormales, en mi caso escucho y veo, mientras que mi hermana tiene poder para orientar malas vibras o enfrentarse a entes demoníacos. Así que una vez que percibimos que mi novia estaba en peligro, ella comenzó a hablar fuertemente y sin miedo, mientras que yo sí. El intento por mantenerla quieta, la única manera de controlar la fuerza interna, me a su lado, recordándome encima de ella. En eso, la entidad comenzó a decirnos que no vamos a poder con él, que se la iba a llevar, que no había nada que pudiéramos hacer al respecto. Llamé a mis suegros y llegaron rápidamente y todos intentaron hacer que se calmara sin éxito alguno. De repente, mi hermana entró en trance y pedía que buscáramos una de las cenizas de nuestra madre cuando se les trae a un espíritu bajo su cuerpo, un indio que en otras ocasiones se había presentado en el cuerpo de mi cuñado, quien viene de familia de productores. Solamente de esta manera logró calmarla. Mis suegros decidieron llevar a mi novia con una conocida bruja de la región, a la cual se le conoce como Norma Garza. La güera y quien supuestamente corre con la Santa Muerte. Una vez que los llevaron, vi al demonio mismo y les dijo a mis otros que eso se debía a que un exnovio, de hecho, estaba muy molesto con nuestra relación, tenía intenciones de que volviéramos, aunque yo no tenía nada que ver. El uno con el otro, por solo ver que era tan feliz conmigo. Había decidido solo un trabajo de brujería. Después de 7 sesiones con la señora Cuera, mi novio se despojó de todo mal y todo lo que su ex le había hecho le fue devuelto. No tenemos conocimiento de dónde podría estar y lo único que supimos es que estaba por Veracruz, seguramente contratando a alguien para que regresara a tan terrible trabajo. Actualmente estamos muy felices y nada malo nos ha vuelto a pasar, todas las malas energías han sido eliminadas. Me animé a escribir de nuevo para contar los pasajes de mi vida personal que tienen que ver con el mundo paranormal de un año que ha tenido que suceder. Sus sueños que hasta el día de hoy no los he encontrado, conexión alguna o que tal vez no los había asimilado. Todo comenzó cuando tomé la decisión de estudiar otra vez, a pesar de no sentirme capaz de trabajar en mi carrera de diseñadora de modas, pero con el apoyo de mis padres me animé a seguir adelante. En septiembre conocí a un chico que se ha vuelto muy importante en mi vida, a quien llamaremos Lucifer. Inmediatamente tuvimos una química muy bonita, con el paso del tiempo se convirtió en una amistad maravillosa. En todos los temas que tocamos, música, pasatiempo, las clases y otros más, fue en el tema sobre las cosas paranormales cuando me confesó que podía ver y escuchar espíritus, también logrando sentir las energías de las personas, a veces hasta predecir lo que pasaría en el futuro, ver lo que estaba pasando en los demás. El agarrar confianza me contó que era medio, las conversaciones sobre el tema se volvieron recurrentes. Me sentí con la seguridad de confesarle momentos pasados de mi vida donde noté que tengo visiones sobre las cosas que pasaron y van a pasar, además de poder ver el presente. Esto siempre me ha asustado,
pues siento una energía extraña que recorre todo mi cuerpo antes de que se me presenta la imagen de alguna situación. En esta ocasión contaré una de las cosas más impactantes que he tenido. Hace un mes, mi hermana sufrió un accidente en su trabajo y llamó a mis padres para que la llevaran al hospital. De camino al lugar, mi madre tuvo un esguince en el tobillo y, justamente 2 semanas antes de todo eso, mi padre bien formado fue diagnosticado con piedras en los riñones. Tantos accidentes en tan poco tiempo se me hicieron muy extraños. Al comentárselo a Chamánico, uno de los tantos pesos que vino a mi casa, ofertaría las sospechas. Se confirmaron. Mi hermana quedó muy afectada por lo sucedido. Mientras le daba ánimos, un día, al tomarla del brazo, tuve una visión, vi un muñeco mudo amarrado con un listón rojo alrededor de las costillas, el lugar exacto donde mi hermana me había dicho que sentía un dolor insoportable, nervioso por lo que acababa de verdad en decirle, pero insistió que lo sea y le conté la visión que acababa de tener. Luego de este suceso, mi amigo me interrogó más sobre las cosas de la visión que le había contado a mi hermana cuando estaba allí. Me dijo que le dijera cómo era el listón y de qué forma estaba amarrado. ¿Se había visto otra cosa alrededor del muñeco? Me sentí presionada por tener que dar tanto detalle, pero aunque me asusté, si tengo un don porque el destino solo quiso, debo aceptarlo y aprender a vivir con ello. En mis sueños comencé a ver a una mujer que me estaba visitando, se quedaba observándome. Una vez la vi 3 noches seguidas. El cuarto día comenzaron a sucederme cosas extrañas de nuevo. La primera fue con la moneda de mi papá cuando nos llevaba a mi hermana y a mí. El auto se detuvo con el semáforo verde y nos tuvimos que bajar para empujarlas a un lado y estacionarla esta noche. Llamamos a mi hermano para que nos auxiliara sin que le dijéramos nada a mi madre, pero de camino se le fundió el motor de su camioneta y tardó 3 días en arreglarla. Todo comenzó el mal de nuevo y podía sentir como mis compañeros de clase hablaban de mí a mis espaldas. Me tenían envidia por la luz que poseo o los éxitos que he cosechado. Por otra parte, una maestra se dedicó a tratarme mal por él. Con mi padrino de religión, para saber qué podría hacer al respecto el médico, lo que debía y siempre encomienda de a Dios y todas las energías buenas del mundo. La parte más complicada fue explicarles a mi familia y decirles que todo lo que había estado pasando era verdadero, que necesitaba de su apoyo para alejar de una vez por todas a esa mujer malvada. Me vi en la necesidad de viajar a otro país para realizar rituales de red social limpia que luego repetiría en la casa. Le enseñé sobre mi religión a mi hermano, para que estuviera preparado por sus propios medios por si aquello que la tormenta aparecía de nuevo. Lo que más ayudó fue saber que le creíamos y que los medicamentos no eran la solución para el problema. Han pasado varios años desde que no vemos a nuestro padre ni a su nueva esposa. Sus hijos, aunque no sé qué son, en sus trabajos vuelven a presentarse a mi visita, amenazándome y arrojando mis cosas. Estoy consciente de que al final ella pagará por todo el mal que ha hecho, pero no estoy en la posición de hacer que alguien la juzgue y mucho menos hacerle daño. Por mi parte, tengo a todos mis santos y mis momentos que nos protegen y si no la nombramos ni pensamos en ella, no volverá. Tomé la decisión de desarrollarme en otra religión mucho más antigua que la católica por voluntad propia, pero mi intención había sido que, más que la gente crea en ella, la utilizo para desarrollar los dones con los que nací, que son una herencia familiar. Mi abuela curaba y podía ver más allá que los demás. Encontré la vía para desarrollarla sin herir a nadie. He corrido con la suerte de conocer a personas que me han guiado por este difícil camino lleno de compromisos y provisiones, el cual te permite poder realizar todo lo aprendido teniendo como principio fundamental nunca hacer daño a alguien. La historia que voy a contar a continuación es el susto más grande que jamás he experimentado en mi vida. Todo comenzó cuando tenía 15 años y mi familia y yo vivimos con tranquilidad en una zona de clase media alta. No teníamos problemas económicos y a mis hermanos y a mí nunca nos faltó nada. Mientras estaba mi padre y mi madre, éramos una familia muy próspera y mi madre siempre ha sido una mujer muy buena que le gusta ayudar a los demás. Es por eso que nunca se negó cuando nuestra vecina le pedía ayuda. Muchas veces tocaba la puerta hambrienta, pidiendo dinero, comida, ropa o no pasar el frío. Cada vez que lo hacía, mi madre sacaba de nuestras cosas para darle a ella sin recibir nada a cambio.
Lo más raro fue que, de un momento a otro, toda nuestra vida se arruinó por completo. Mi mamá conoció a otro hombre y nos abandonó. Para irse con él, mi papá, desesperado por la situación, nos envía un tiempo con mi abuela. Cuando logró establecerse nuevamente, fue por nosotros y volvimos a la casa donde vivimos todos. Sin embargo, en la casa llena de la misma, ahora era un lugar oscuro y solitario donde cada día era una lucha para saber qué íbamos a comer. Como mi papá no podía cuidarnos porque trabajaba todo el día para lograr llevar a la mesa, la abuela a su modo con nosotros. Mis hermanos, mi abuela y yo dormíamos todos juntos en la misma habitación. Una noche, cuando ya era de madrugada, escuchamos como si sea él quien estuviera barriendo el techo, las ventanas aquí tan fuertemente. Lo más extraño es que no había nada de prensa y también escuchamos como si alguien estuviera dentro de la alberca, luego lanzaba agua sobre el suelo por el asomo. Nos encontrábamos el patio completamente seco. Al pasar los días, mi abuela nos dijo que estaba segura de que la mujer que venía a pedirnos tantas cosas desde que vivimos aquí era una bruja que había matado a muchas personas con sus hechizos. Decía que su comportamiento lo demostraba. Se veía cómo se encontraba su impresentable en la terraza de su casa, observando a todos con una mirada extraña y una expresión de envidia. Mantuve sobre mi cabeza hasta que un día visitamos a nuestra abuela materna. Le contamos lo que habíamos escuchado esa noche. Como no había rastros de agua, fue entonces cuando se levantó en busca de una botella de formol y unas plantas. Me dijo que debía cocinarlas con canela y azúcar para limpiar la casa de todo mal y que cualquier brujería que nos hubiera lanzado se las devolvería. Al volver ese día, que eso es exactamente lo que me duele, me había dicho, tomé el formol y lo vaso en un tanque lleno de agua caliente para limpiar toda la casa de dentro hacia afuera. Cuando iba a regar el baño, te maté y limpiar la entrada de la casa, se apareció la vecina y me dijo, no sé cómo vas a hacer, pero saco a la quinta de la puerta de mi casa. Por mi parte, como siempre, si tomo respondona, le salí con una patada. A lo que ella insistió en quitar el agua que había echado para alejar la brujería. Verle en la cara el saber que todo lo que nos había pasado había sido por su culpa. Después de tanto que le habíamos ayudado, hizo que me sirviera de la rabia. Le dije que estaba asustada porque se le iba a regresar toda la brujería que nos había hecho. Se metió con ira, antes de irse, me dijo que solo se iba a quedar. Se emitió en la casa, cerró las puertas y ventanas y no volvió a salir, por lo que yo terminé de limpiar sin miedo de lo que ella podía hacerme. Mi papá, chico, en la noche, la mujer le puso la queja de lo que había pasado, por supuesto, me llevó en un regaño mental. A pesar de que traté de explicarle todo, mi padre no me creyó y me castigaron sin dejarme salir por un mes completo. Ese fin de semana todos salieron de la casa menos mi abuela y yo, así que preparé la cena y ella se queda dormida rápidamente. Por mi parte, sobre la terraza comienzo a hablar con amigos y nos quedamos hablando a la tarde. Cuando me di cuenta de la hora, el reloj marcaba cerca de las 11:50, así que me despedí y entré a la casa. Como dije antes, mi abuela y yo compartíamos la habitación, así que cuando encendí la televisión, ella se despertó para pedirme. Adecuada al ser de madrugada, estaba asustada de ir hasta la sala. Enrique, que mejor esperaremos a que mi papá llegue. Inmediatamente, la casa se quedó en completa oscuridad y el televisor se posó en estática, la imagen estaba distorsionada. La puerta se abrió y escuchamos unos pasos, por lo que imaginé que mi padre había llegado, pero los pasos se detuvieron y una mano negra como la noche entró por la ventana, tomando el vaso de mi abuela. Confiada, que era mi papá, le dijo, hijo, menos mal que llegaste, tráeme un poco de agua que tengo mucha. Al no sentir más movimientos, un escalofrío me recorrió todo el cuerpo y el televisor se apagó por completo. A través de él pude ver a quien había entrado en la habitación con lágrimas en los ojos y temblando, para encontrarme con la peor imagen que pude haber visto en toda mi vida. Era una sombra con forma de hombre con un afroyuque y ojos blancos y dos habitados, tenía una boca roja gigante que me estaba sonriendo. Su tamaño descomunal hacía que se agachara para poder entrar por la ventana. Grité con todas mis fuerzas y salí corriendo a la casa de mi amiga que quedaba cerca. Llegué llorando,
sin poder hablar y nerviosa por haber dejado a mi abuela sola, pero de alguna manera el miedo que sentía me había superado. Al abrirme, me amigué. Su madre intentó que el marm y la señora eran de la religión evangélica, así que junto con mis dos amigos ofrecieron acompañarme de vuelta. Cuando llegamos a la entrada, no sé si fue la señora que vio algo dentro, pero no quiso entrar. Dijo que había una energía demasiado fuerte para poder enfrentarla ya sola. La única casa que no tenía luz al explicar a las nuestras y que es para que mi padre llegara para contarle todo lo que había pasado, pero no me creyó nada. Los días pasaron, aquí es sintiendo cosas en esa casa y era una presencia fuerte que me acecha, algo horrible. Tenía pesadillas y no lograba conciliar el sueño. Un día, mi papá salió corriendo despavorido de su habitación, esa del pasillo pálido, con la Biblia en la mano mientras reprendía. Nunca quiso contarnos lo que había visto, supongo que lo hizo para no asustarnos más, pero lo que no sabía es que ya no podíamos saltar lomas como las presencias, seguían sintiendo. Una conocida me recomendó una señora que trataba con esos temas. Como fue la casa, toma agua de aceite, la rezo por todas partes. Ese día vimos como una sombra gigante con forma de toro salió de nuestra casa, luego de eso se metió directamente a la casa de la bruja. Pasado el tiempo, nadie volvió a salir de la casa de la vecina. Ya no se escuchaban cosas extrañas en la nuestra, sin embargo, después del terrible susto que pasé, no podía seguir viviendo en su sitio. Me mudé, contenía con mi vida, pero no estaba consciente de lo que iba a pasar, pues tal parece que mi hermana iba a ser la siguiente que iba a ser afectada, pero eso se los voy a contar en otra ocasión. La primera historia que voy a contar es sobre mi madre y yo. Desde hace tiempo hemos tenido que lidiar con mi tía y mi abuela por parte de mi padre. Ellos nos han hecho trabajos de brujería, su grado de odio por nosotros es tanto que cada vez que pasamos, que de hecho todos los animales desean, sobre todo lo hacen con mi madre, ya que cuando la bendicen, cosas como Jesús bendito u otras frases para alejar las supuestas malas vibras, aunque intentamos ignorarla, todas las vibras negativas repercuten en mi padre, pues como es bien sabido, si combates la brujería, sobre todo la magia negra, con amuletos, medallitas de Cristo, las maldiciones no podrán afectarle, pero lo que termina ocurriendo es que rebote en tu familia o seres cercanos, en este caso, el maleficio afectó a mi padre por ser el acompañante de vida de mi madre, puesto que estaban unidos por su matrimonio, sus hijos. Hace un tiempo atrás, mientras mi papá estaba trabajando, sufrió un derrame en el ojo que lo dejó en la cama por unas semanas. Mi madre sabía que eso le había sucedido por tantas preocupaciones y molestias que mi abuelo, maldita sea, tanto estando una mujer tan blasfema, ha afectado la salud de mi padre y eso me hace sentir un gran rencor hacia toda la familia, sobre todo porque se la pasa cobrando que quieren endiosarlo y lo único que demuestran es hipocresía. Con sus acciones han pasado muchos años desde la última vez que estuvimos reunidos como una familia verdadera, por esta razón todo se ha vuelto problemas. Por esta razón decidieron que no seríamos de ese caso. A finales de año estoy seguro de que todos nuestros males y desgracias se deben a que ayer todos viven captando su dinero en brujos para revisar trabajos, pero lo que ellas no cuentan es que el karma sobre creencia y todo el mal que nos han deseado lo van a sufrir de vuelta. Aún no puedo negar que yo también he querido tomar venganza por mis propios medios. Le he dicho a mi madre que los expongamos o que le regresamos una cucharada de su propia medicina, pero no les gusta como yo me expreso y no están de acuerdo conmigo. Y ellos han ganado que sientas recordar que me han arruinado mi adolescencia con tanta maldad y hemos descubierto que nos hacen trabajos en panteones, también en Ceiba, donde piden por la muerte de mi madre. Estoy decepcionado, sobre todo con mi abuela, que antes pensaba que me amaba, y con mi tía, con la que sinceramente nunca me llevé bien. Ellos se muestran bondadosos con el resto del mundo y a nosotros nos dejan como las peores personas que existen en esos meses, enfurece el aire, así que también les he gritado insultos. No me interesa cómo quede ante los ojos de los demás, solo quiero un poco de justicia por lo que nos han hecho. Además de esta situación, sufre la traición de una persona en la que confirma lo que debía, sin embargo, he pensado en vengarme, y como no es una persona de creo, que será fácil que no pueda protegerse. Desde pequeño,
nací con la facilidad de maldecir a otros y condenarlos, es algo que todos podemos hacer, pero solamente. Algunos somos los marcados para potenciar ese poder sin necesidad de recurrir a otro tipo de cosas, solo basta tu boca y tu mente y un corazón sin remordimientos. Créame que lo comprobado y funciona perfectamente. Mis padres tienen la facilidad para lastimarme con sus palabras, sobre todo mi mamá, que he brindado todo mi amor y cariño y no lo he recibido de buena manera, únicamente el interés o que soy perfecto y que no cometo los errores de mi hermana. Los cursos me repiten incansablemente que me concentre nada más en la escuela. Sin quejarme, estudio para no ser como mi hermano, cuya única labor es estudiar. No les importa que me sienta solo, roto por todo lo que hemos vivido, su desinterés por mis sentimientos ha hecho que piensen que no les importa. Aunque mi padre me ofrece cariño, me motiva a darlo solo que las noches, algo, todo lo que acumuló en el día, y aunque no quiero aceptar esa parte de mí porque ser brujo me asustaba, sé todo lo que hay que sacrificar para tener poder. La felicidad es el costo para quedar por el poder con el que nací y tengo que aceptarlo. Me alejé por un tiempo de la práctica de la brujería, de donde soy, y perdí todos los conocimientos que había adquirido. Progresos a un amigo, lo retomé de nuevo porque me pidió que le ayudara a castigar a una persona que le había hecho daño. No voy a negar que me gusta hacerlo porque es quien soy verdaderamente, es mi naturaleza y nací con ella, al igual que mi prima, la Placa, que también nació marcada y ha sufrido bastante. Ella sabe más sobre el asunto y ambos hemos estado aprendiendo y objetivos algún día. Igualarme a superarla, he conocido a un chico que quizás pueda traerlos a mi vida, pero es el precio que debo pagar para quedar por estos conocimientos, así que la felicidad no durará mucho para nosotros. Ahora que menciono a mi prima Flan, contaré la historia de lo que sucedió hace poco con su casamiento, en referencia a que cuando les produjo la felicidad, es pasajera y no existen los finales felices. Desde el principio supimos que algo no iba bien en su matrimonio, mi prima llegaba sola a todas las fiestas de reuniones familiares. Ella misma no lo confirmó hace poco cuando nos dijo que luego de 2 meses de haberse casado todo se habría derrumbado. Ella nunca pensó que su esposo la engañaría con otras mujeres, pero antes de la boda hubo señales que indicaron que no debía aceptar el matrimonio. La primera fue el fallecimiento de su padre, que pospuso el casamiento, y a continuación, el fallecimiento de la tía Tere al año siguiente. Todas eran señales obvias de que debía renunciar a su unión, pero no le prestó atención a los acontecimientos ni a la presión que su familia ponía con respecto a la decisión que estaba tomando. Se separaron hace 3 meses. Para uno resuelto, los problemas de Gales saltan discusiones por la que hace que ya había comprado. Me siento muy triste por su matrimonio que no funcionaba, pero es un claro ejemplo de que la vida es totalmente cruel y que todo lo que le sucedió fue al tiempo de concentrarse más en su trabajo de brujería. La ciudad de Valparaíso es conocida por los mitos y leyendas que recorren toda la región, además del encantado premio que transmite. A sus 7 años, me encontraba embarazada de mi única hija, aunque estaba en una etapa muy avanzada de mi embarazo, tener la costumbre de salir a caminar por la zona de admirar los paisajes solía frecuentar uno de los cementerios del lugar. No lo hacía por morbo, sino más bien para visitar la tumba de una tía que, como mi propia madre, acababa de fallecer hacía solamente unos cuantos meses atrás. Normalmente, al estar allí, sentía su presencia, aunque no estuviese físicamente con nosotros. Es tanto mi cariño por ella que le pondría su nombre. La bebé que estaba en mi vientre para honrarla y darme consuelo. Esos cementerios de los que les hablo son muy conocidos por las múltiples historias y los personajes que allí se encuentran enterrados. Algunos tuvieron vidas muy interesantes y otros vivieron unas un poco más aterradoras. El lugar también posee una arquitectura llena de esculturas, mausoleos góticos desde donde se puede observar el faro y un hermoso ángulo de la vista del mar. Ese día conseguí un espacio para poder visitar a mi tía. Recorre con tranquilidad el cementerio, había el clima era agradable y me dediqué a observar las esculturas de los ángeles. Me encontraba mirándola desde mi punto de vista como una profesional del arte. Luego de caminar por todo lugar, me encontré demasiado cansada para continuar. Busqué un lugar donde pudiera sentarme, encontrándome con una palanca que contiene una tumba. Cuando volví en detalle al nicho que hay en cuenta,
me di cuenta de que era uno de los más icónicos del cementerio, pues pertenece a Milito Valls, un conocido ladrón y asesino en serie que microchileó del de Francia. Él había sido sentenciado a fusilamiento. Siendo enterrada donde que lo que hará la zona era admirada por este hombre, ya que había ganado popularidad entre los ladrones y bandidos de su país. Su fama provino del rumor que cumplía cualquier petición que se le hiciera, consiguiendo el nombre del santo de los ladrones. La admiración que le tenían se podía notar en todos los adornos, flores, velas y peticiones, así como en una gran cantidad de cartas o regalos que cubrían la tumba. Hace un rato la banca, leyendo las dedicatorias que le hacían, cuando me sentí más recuperada, intenté levantarme. Pero algo llamó poderosamente mi atención en ese momento, era un fresco pequeño lleno de líquido, así que lo tomé para detallarlo. Al observarlo con más cuidado, pude notar que en su interior contiene un mechón grueso de cabello negro. Al lado de la botellita se encontraba un papel con texto que había sido borrado con el tiempo, pero lo que más me impactó fue que al mover el frasco pude ver la foto de un bebé junto al cabello. Haber visto eso me dejó muy impactada y pensativa. Era obvio que su petición se había hecho con toda la maldad de vidas. O en algún tipo de brujería, y lo que más me impactó es que era contra un pequeño en mí. No quería entender cuánta maldad había que tener para hacer algo por el estilo, pero existe mucha gente mala y venenosa y en mis manos no está poder hacer algo por esa razón. El frasco donde estaba me lo llevé para mi casa. Todo transcurre con normalidad hasta que llegó la noche. Me acosté con mi padre y me quedé dormida inmediatamente. Como al ser altos o 3 de la madrugada, tuve la experiencia más impresionante. Una explicación que he vivido hasta el momento. De un momento a otro me encontraba observándome a mí misma dormir en la cama, pero yo no estaba viendo todo desde mi perspectiva, era como si estuviese flotando en el techo y estaba consciente de que estaba durmiendo, pero por más que intentaba, no me podía mover y no tenía explicación para todo aquello. Jamás me había pasado algo parecido antes. Continué viendo la habitación, de un momento a otro, me encontraba en el cementerio y el cambio del lugar fue muy drástico. El cementerio tenía mucha luz y, al mirar al cielo, pude verlo azul con nombres muy claros y hermosos, el pasto muy verde y la toma de mi tía. Me sentí cerca de ella. La imagen volvió nuevamente a mi dormitorio y me veo cortada, pero esta vez había una sombra translúcida y oscura sobre mi vientre. Entré en pánico ante la sedena y pensé que había muerto. Intenté moverme, pero no lo conseguí, esa figura oscura presionaba intensamente sobre mi vientre. Comencé a sentir un malestar. Intenté reincorporarme, pero el cuerpo no me reaccionaba y tomé la mano de mi pareja. Traté de despertarlo, mi voz no aumentaba y el terror que estaba sintiendo se había apoderado de mí, pero esa criatura al pie de la cama cubriéndome me había paralizado del miedo. Me desesperé de tal manera que grité como nunca lo había hecho después de mi pareja, de inmediato, y le pedí que encendiera la luz. Al hacerlo, miré para todos lados, pero no había ninguna sombra. Me quebré en llanto, intenté explicar lo que había sucedido, pero no encontré la forma de hacerlo. Solo supe decirle que me dolía el vientre, que me sentía muy mal, era como si lo que fuera que se asombre, se había parado sobre mí, me dejó dolorida, me dolían los brazos y las piernas, las sentía entumecidas. Mi pareja se asustó tanto que, para pasar los minutos, me comenzó a sentir un poco mejor. Al recuperarme, le expliqué lo que había ocurrido en el cementerio. Concluimos que lo que había sucedido esa noche tenía que ver con el frasco que me había encontrado cerca de aquella tumba. No pude recuperar el sueño después de lo que había vivido, con el paso del tiempo lo fui superando, ya que ya es un océano. Se repitió de nuevo, mi hija nació completamente sana y no volví a preocuparme por todo lo que he hecho. Luego de esa experiencia, somos respetuosos con los cementerios, aunque debo aceptar que sus interesantes historias me intrigan. Al pasar los años, mientras visitaba nuevamente la tumba de mi tía, encontré el lugar cerrado, así que me colé por el costado de un muro que estaba abierto. Me senté un largo rato en el hogar de mi tía y comenzó a oscurecer. El cementerio se tornó más tétrico e incómodo. Cuando el sol estaba cayendo, pude observar una sombra al ras del suelo que se encontraba a 10 metros de distancia. Asustada,
Pensé que ya habían soltado los perros guardianes, así que me levanté lentamente para irme. Cuando hice esto, la sombra se paró de golpe. Me di cuenta de que era la misma silueta de hace años, recordaba perfectamente aquella figura, así que salí de ese lugar asustada. Entendí que, aunque se mantenga el respeto por lo desconocido, hay cosas que se escapan de nuestro entendimiento. Soy del estado de Aguascalientes desde. Cuando era pequeño, Milton tenía diferentes planos, como sobre el de luz, sus series de oscuridad. Por esta razón, no tengo miedo de las opresiones, demonios o fantasmas. Desde joven, me he visto en la necesidad de enfrentarme a algunos de ellos, ya sea cerrándolos de casos o de personas. Lo que no voy a negar es que, mientras las secuelas de tormento y un desgaste físico y mental de grandes magnitudes, la primera manifestación de Milton fue la de hace 5 años. Cuando predije la muerte de un familiar, dije la manera en que pasaran las circunstancias desde ese momento. Mi madre comenzó a tener un trato especial conmigo, dijo que Dios me había dado un don para hacer el bien, ayudar a las personas. Solo mi familia y parte de mis amigos conocen sobre mis habilidades, no es algo que me guste contarle a todo el mundo porque quienes no son capaces de entenderlo me tildarían de loco. Toda mi vida he tenido que lidiar con poder ver más allá y es algo a lo que me acostumbré en cierta manera. Cuando lo agrupó, era algo que tenía que ver con un embrujo, algún espíritu maligno. Echándolos, intervengo siempre bajo el anonimato, de lo contrario, sale con brujos oscuros. Si se entera de que me dedico a deshacer sus trabajos, me traería graves problemas. Ahora que ya saben un poco de mi vida, les contaré lo que me sucedió hace unos 3 años. Mi madre me acompaña a visitar a un brujo, al verme, no se sorprendió. Dijo que no era necesario que me diera alguna protección, ya que observó que yo poseía una luz protectora muy potente. Después prosiguió a contarme detalladamente sobre unos sucesos con los cuales sé. Había soñado el último mes, lo que me hizo que me sorprendiera sobremanera, pero preferí no comentar nada al respecto. Una semana después conocí a una joven muy bella, alta, belga, con cabello castaño, tenía los ojos verdes, unos labios hermosos que me dejaron sin palabras. No dejé pasar mucho tiempo para comenzar a conquistarla. Nos volvimos novios a los 2 meses de conocernos. Ella se había mudado con su madre del estado de San Luis Potosí por el divorcio de sus padres. Su mamá era una mujer muy hermosa, también con un cuerpo atlético y muy joven para ser la madre de mi novia. Ambas eran atractivas a los ojos de cualquiera. Nuestro noviazgo transcurrió de manera normal. Por más de 1 año yo había compartido con su madre en varias ocasiones y todo estaba perfecto. Los problemas comenzaron el día que fuimos a conocer a su padre. Todo transcurrió bien hasta que el señor se pasó un poco de copas y decidió contarme la razón del divorcio. Dijo que la madre de mi novia era una bruja que lo había conquistado a través de un amarre y que se había divorciado de manera inmediata. Cuando se enteró de esto, desde que comenzamos nuestra relación, había decidido no contarle a mi novia sobre las habilidades con otras dimensiones. Sin embargo, desde el primer día en que, pese a su casa, sabía que algo andaba mal. Solo tripié la ubicación, puesto que la propiedad está ubicada frente a un cementerio. Siendo sincero, estaba tan distraído por el enamoramiento que me sentí que no le prestaba atención a los demás. Luego de unas semanas, mi obra se acercó a mí para preguntarme sobre qué había hablado con su esposo. Sintiéndome un poco incómodo, le mentí. Diciéndole que solamente hablamos de temas del trabajo, de inmediato soltó una respuesta sarcástica y me dijo, «Oye, ¿crecen las brujas?». Amablemente le respondí que sí, pero no le temía porque no podían hacerme daño, que de hecho conocía la manera perfecta para repelerlas. Dije todo eso con la intención de desalentar cualquier mala intención en mi contra, pero sucedió completamente lo contrario, pues, subiendo la ceja de manera de retomar, respondió, «¿Con qué crees que nada puede hacerte daño, verdad?». Permaneció en silencio hasta que la novia salió de su cuarto la noche después de su encuentro. Tuve pesadillas terribles imaginándome qué tipo de cosas podría hacerme esa mujer. Sus palabras habían sido contundentes y me habían helado los huesos. Los días posteriores no mejoraron y escuchaba cómo estaban arañando el techo, también sonidos de canicas en la planta de arriba.
Tuve repetidos sueños donde varias mujeres me perseguían en un bosque. Esta es mí, gritaba en cosas en un idioma extraño que no podía comprender. Luego de un mes de vivir en su infierno, decidió. Realicé un ritual para purificar mi casa, de esta manera lo creí, que todo lo anterior se detuviera por completo. Esa semana visité a mi novia. No pienso que. La mujer se acercó a mí para susurrarme, ya veo que sabes cómo defenderte, pero no te confíes, necesitarás más que eso para superar a la más fuerte. Me quedé inmóvil y no pude decir una sola palabra. Días después, un hombre comenzó a intentar conquistar a mi novia. Le escribía, le mandaba regalos, la invitaba a salir y no dejaba de desearla. Ella intentaba rechazarlo. Pero él seguía insistiendo. Gracias a mi aspecto, no muchas personas se meten conmigo, normalmente se sienten intimidadas. Así que, enfrente del tipo, para dejar a mi novia tranquila, y aunque venía acompañado, nadie sometió. Después de la pelea, recibí una llamada de mi suegra donde me explicó que su intención era que su hija siguiera sus pasos en la brujería, pero que conmigo a su lado no lo podía conseguir, por lo que haría todo lo posible para alejarme de ella. La adrenalina del momento me hizo retar a hacerlo, pues no lo conseguiría. De todas formas, no valió la pena porque tiempo después descubrí que mi novia me era infiel. Terminamos, pero haber retado a que ella fuera mujer me costó. No tuve noches tranquilas, soy de desespero. Todas las madrugadas me despertaba. Vi a través de la ventana de mi habitación como una mujer me observaba fijamente toda la noche. Comprobé que la única manera en que la mujer no aparecía era durmiendo con mi perro, así que comencé a hacerlo. Logré descansar algunas noches. En una oportunidad, mi perro estaba muy inquieto. En una de esas noches, me asomé por la ventana a gruñir, a chillar, costumbre que no era muy común en el levantarme. A ver por qué hacía tanto ruido, me encontré con una sombra enorme que se movía de un lado para otro sobre el techo de la habitación. Por ingenuidad pensé que podía ser algún ladrón, así que salí armado y acompañado por mi gente, pero que más pensé que me iba a encontrar con aquella imagen tan escalofriante. Sobre mi casa estaba volando una criatura de aspecto demoníaco con forma humanoide de 3 metros de altura, tenía grandes alas sin pelo que eran de un color marrón claro, se movía de manera rápida de un lado para otro con sus patas, sus brazos flexionados. Mi perro comenzó a ladrarle nervioso y mis piernas me fallaron para correr. El espectro dio varias vueltas por encima, pero jamás de Santiago, simplemente se terminó alejando la oscuridad de la noche. Esa imagen aún me atormenta al recordarla y al día siguiente contacté a un sacerdote para que me acompañara en el caso y fuera un exorcismo. Luego de contarle la historia completa, concluyó que aquello era un demonio que la mujer había mandado para hacerme daño, pero que gracias a mi fe en Dios, el don que tengo, la criatura no se había podido acercar a mí, pues el daño podía terminar sirviendo. Lo hecho, luego de esa experiencia decidí fortalecer mis habilidades para poder cuidar de mí y de mis seres queridos por si algo volviera a suceder. He investigado, me he asesorado con personas que tienen dones similares a los míos para que me ayuden a potenciar mi habilidad, pero siempre guiado por la mano de Dios. Cuando veo personas con algún problema de este tipo, intento ayudarlos como puedo, de formando animar, pues pude comprobar que hay brujas que poseen poderes muy fuertes, que no quiero volver a pasar por algo similar de nuevo. Lo que puedes saber sobre mi exnovia y su madre es que se mudaron a Puebla, cosa que él quiere decir para no tener que encontrarme a su mujer de nuevo. Quisiera aprovechar la oportunidad para sacarles que no se meten en problemas con nadie, tampoco retengan a lo desconocido, pues todo podría salir peor de lo que se imaginan gracias a lo que me sucedió. Mucho mis habilidades, próximamente tengo planeado ir a una casa de un familiar donde presumimos que hay un portal de espíritus que constantemente está al acecho. Ya espero poder contarles sobre lo que me consiga. La historia que voy a relatar es sobre algo que le sucedió a mis abuelos, cosa que han mantenido en secreto para no asustarnos y para fijar en su inconveniente en el pasado. Mi abuela siempre nos dijo que su suegra nunca la que hizo originalmente, la señora quería. Quiso casarse, abuelo, con otra mujer, pero por más intentos que hizo no le funcionó, siempre escogió mi abuela por encima de todas.
La historia sucedió un día común y corriente en la casa de mis abuelos cuando recién estaban casados. Vivían de manera humilde, sin muchos lujos, pero eran felices. Mi abuela se encontraba atendiendo la ropa cuando le tocó la puerta. Cuando salió, se encontró con su suegra que extrañamente le estaba sonriendo. Era poco común que ya se encontrara fuera de la casa y mucho menos común que le llevara un regalo para su sorpresa. La fecha para tonos opales en penca dejó en claro que eran únicamente para ella, que no se los diera por el lado, ya que le estaba cosechando en ese momento. Sus palabras exactas fueron, de 300 nopales para que te los comas porque ya es tarde, pero no se te ocurra dárselos a mi hijo, son para ti, te los traje solamente para ti, dijo, haciendo énfasis en que era un regalo de su parte para ella. Mi abuelo le explicó que ya había comido, que estaba llena, pero su suegra insistió en que solo comiera, pues siempre había pasado para un taco. La suegra no parecía creer irse hasta que le aceptara los nopales, así que mi abuela pensó que la única manera era diciéndole que sí. La señora quedó muy contenta, eso fue sonriendo. Sin embargo, mi abuela, que no tenía hambre en ese momento, decidió guardarlos en donas. El tache de planta y al rato se le había olvidado que estaba dentro. La puerta sonó nuevamente y era su suegro otra vez con más nopales. Les dijo que aquellos eran para su hijo, le preguntó con una sonrisa si ya se los había comido. Mi abuela le mintió y le dijo que si antes de que volviera. En su itinerario, la señora se fue muy contenta repitiendo lo de siempre, hay espacio para un taco. El suicidio transcurrió con tranquilidad y mi abuela estaba en la casa arreglando lo que cosecharon cuando un ruido extraño provino de la cocina que los alertó. Ambos fueron a ver qué sucedía y notaron que el ruido venía de la suelta de hojas donde estaban los primeros nopales. Mi abuelo pensó que era una víbora u otro animal, por lo que le dijo su esposa que se alejara y que él se encargaría cuando, bajo la fiesta, la imagen los dejó sorprendidos. Estaba llena de gusanos hasta arriba y eran negros asquerosos, además de que expedían un olor repugnante como de alimento dañado. Sin entender lo que había sucedido, mi abuela le explicó que horas antes habían puesto los nopales que había traído su suegra en la cesta, pero que era imposible que se echaran a perder con tanta rapidez que los nopales desaparecieran de repente. Mi abuela nos contó que su suegra nunca la quiso, que tal vez ese fue un intento para alejarla de mi abuela o haciendo lo imposible para que no estuvieran con todos aprovechando el momento. Me gustaría contarles otra historia. El te sucedió a mi prima, que en paz descanse. Cuando yo tenía 8 años, siempre nos reuníamos en casa de mi abuela para pasar las vacaciones. Mi prima tenía un gran afecto por mis hermanos y por mí, que a pesar de que dicen que era muy contestona y malcriada con los adultos, sus hermanos y sobre todo con mi abuela, nosotros somos una familia católica y creemos que es necesario darles gracias a Dios en todo momento. Me duele, mi prima comparte habitaciones en aquel lugar. Un día, antes de acostarnos a dormir, mi abuela, el hijo que se personará, lidiará, gracias a Dios, por otro día más de vida, pero ella se negó y comenzaron una discusión que ninguna de las dos quería tener, que hizo que ambas se acostaran a dormir molestas. Horas más tarde, cuando mi abuelita se despertó, se encontró a mi prima debajo de la cama, temblando, llorando sin poder parar. Al preguntarle qué había pasado, ella, entre sollozos de muerte del miedo, le dijo que él lo había arrastrado de allí abajo, que esté teniendo la forma de un perro negro que lleva fuego por la boca. Él le había dicho que se echara, no se quería personalizar, así que le dejó 2 pellizcos en la frente donde le tocó con su mano. A pesar de su breve experiencia, no se volvió más agradecida ni hizo caso a la advertencia. Cuando completó sus 6 años, en esa edad sufrió un choque automovilístico en donde fue la única que falleció, todas las personas en el carro salieron ilesas y su puerta fue la única que se abrió en el accidente. Todos tenemos razón de su muerte por su comportamiento rebelde contra Dios y que él decidió llevársela a su lado. Tiempo después, mi madre me contó que la abuela le había pajeado el teléfono en sueños 2 veces. La primera vez, mi prima le dijo que la perdonara por cómo se había comportado en vida, que no sabía en qué lugar se encontraba. En el segundo sueño, la creció por nuestras oraciones y le dijo que ahora se encontraba en un lugar mejor.